Cordial saludo a todos y todas. Bienvenidos a esta sesión de estadística descriptiva a través de MatClub Virtual, la red de estudiantes y docentes apasionados por las matemáticas. Hoy trabajaremos medidas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados. Lo haremos a partir de una tabla de frecuencias. Y vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Y nuestra explicación la haré a partir de una situación problema. Dice que en la sede principal de una institución de educación superior se ha medido la altura de los 2.500 estudiantes. Sus medidas en centímetros se reflejan en la siguiente tabla y los datos fueron agrupados en 5 intervalos. Entonces encontramos la tabla donde las edades están agrupadas en intervalos o en clases de 5 unidades. La primera clase de intervalo va de 100 a 155, donde encontramos 400 estudiantes registraron edades entre esos dos valores. Y así vemos cada una de las 4 clases restantes hasta la altura mayor de 175. Para un total de 2.500 estudiantes. Entonces vamos a mirar un poquito la simbología. Marca de clase la simbolizaremos X sub I. Frecuencia absoluta, F sub I minúscula, que nos va a indicar el número de datos que hay en cada intervalo. En este caso, es el número de estudiantes que tienen estaturas entre 150 y 155 centímetros. Frecuencia absoluta acumulada la simbolizaremos F sub I, F mayúscula. Marca de clase por frecuencia, X sub I por F sub I minúscula. Porcentaje de frecuencia relativa, H sub I, un porcentaje de frecuencia relativa acumulada, lo ven en sus pantallas, y para calcular medidas de dispersión utilizaremos estas 3 últimas columnas que son X sub I menos X barra, que nos indica el dato, en este caso la marca de clase, menos el promedio. El dato menos el promedio al cuadrado y el dato menos el promedio al cuadrado por la frecuencia. Entonces arrancamos. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Vamos bien en cuanto a la simbología que vamos a utilizar. Si alguien tiene alguna duda, a través del chat me lo hacen saber. Bueno, continuamos. Vamos a calcular marca de clase. La marca de clase es el dato representativo, un dato que represente este intervalo entre 150 y 155. Entonces la fórmula para calcular este dato, ¿alguien me dice cuál es? Por favor, a través del chat. Para hacerlo más participativo, sumar los extremos, los intervalos, los extremos del intervalo, límite inferior y el límite superior, y luego dividirlos por 2. Bien, Yuri Tatiana, esa es la forma correcta. Bien, Liz y Karina. Entonces voy leyendo los resultados en el chat. 150 más 155 dividido en 2. 152.5, bien. El siguiente. 57.5, aquí hacemos la salvedad de que en los siguientes intervalos no se toma el punto 1, sino simplemente 155 más 160 dividido en 2. No vamos a tomar el punto 1, lo tendremos como un diferenciador. Recuerden que se suma 155 más 160, pero se divide en 2. Recuerden que se divide por 2, bien Angélica. 157.5. El siguiente 162.5, bien. 167.5, bien. 172.5, bien. Me gusta que están activos participando. Y esa es la forma de calcular la marca de clase. Para la siguiente frecuencia absoluta acumulada, entonces, como su nombre lo indica, va acumulando
la frecuencia absoluta. Entonces, para el primer valor, ¿cuál es? 300. ¿Cuántos datos van hasta 155? 300. ¿Cuántos estudiantes tienen hasta 155 centímetros de altura? 300. Bien. El siguiente, recuerden que se suma en diagonal. 300 más 700 nos da 1000. Y el siguiente valor pues va a ser 1000 más 600. Bien, me gusta que fecha esta a reventar. 1600, 2000, 1500. Muy bien, bien activo. Vamos bien hasta ahí, yo creo que hasta ahí no hay ninguna duda. Frecuencia absoluta acumulada. Dato por frecuencia. Entonces, como la simbología nos indica, es simplemente multiplicar el dato, que en este caso nosotros lo llamamos marca de clase, por la frecuencia. Tengan en cuenta que la F minúscula, la frecuencia absoluta. Entonces, para nuestro primer valor sería 152.5 por 300. Y voy a empezar a leer los resultados que están en el chat. 45.750, bien. 110.250. Listo, entonces por ahí ya leí el resultado de la suma de las marcas de clase por las frecuencias. 406.750, correcto. Listo, ese resultado nos va a servir para calcular nuestra primera medida de tendencia central, que ya la habíamos visto en alguna sesión anterior, que se llama medida aritmética. Como pueden ver, la fórmula es la sumatoria de todos los datos dividido entre el total de datos. Para nuestro caso, tengan en cuenta estos dos valores. 406.750 dividido en ¿quién? En 2.500. Ese valor dividido en 2.500 nos da el primer valor correspondiente a la medida aritmética, que es medida de tendencia central, 162.7. Bien, por los que habían ya escrito el resultado a través de el chat. 162.7, ese valor ténganlo en cuenta porque lo vamos a utilizar para las tres últimas columnas de nuestra tabla. Vamos a hablar de la mediana, que corresponde al dato que divide en dos el conjunto de datos, el que ocupa la posición 50%. Es para mediana, para datos agrupados. La fórmula aparece en varias versiones. Para nuestro caso utilizaremos la que aparece en la pantalla. La corriente mediana se puede simbolizar como M sub E o la X con el símbolo de la N. Son dos tendencias, la tendencia de los estadísticos y la de los matemáticos puros. Vamos a tener en cuenta las dos. L sub I es el límite inferior de la clase mediana. A es la amplitud o la longitud del intervalo o de la clase. N es el tamaño de la población. ¿Quién me recuerda el tamaño de la población para nuestro caso? Es el total de datos. F mayúscula, M sub 1 es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Y F sub M es la frecuencia absoluta, miren que es la frecuencia absoluta nada más, la F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada de la clase mediana. Y entonces vamos a calcular la mediana. ¿Cuánto vale N para nuestro caso?
2500 lo dividimos en 2, que nos da ¿cuánto? 1250, pero recuerden que 1250 es la posición del dato. Entonces ese 1250 lo buscamos en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Continuamos. Deseamos que cogemos 2500, el total de datos lo dividimos en 2, nos da 1250 y buscamos 1250 en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, en 300 no están, quiere decir que los primeros 300 datos están en 350 y 155. Del dato 300, la posición 301, la posición 1000 están desde 155.1 hasta 160. La posición 1250, que es la que estamos buscando, está acá. Quiere decir que el límite inferior para nuestro caso es 160. Listo. Entonces nuestro límite inferior es 160. Nuestra frecuencia absoluta de la clase mediana es 600. Y la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la mediana es 1000. Nuevamente, 1250 está aquí, que es la mitad de 2500. Nuestro límite inferior va a ser 160. Recuerden que no tomamos el punto 1. Frecuencia absoluta de la clase mediana es 600. Y frecuencia absoluta acumulada de la clase no mediana, sino de la clase anterior a la mediana es 1000. Y la amplitud es la diferencia entre estos dos valores, entre el límite inferior y el límite superior de cualquier clase o intervalo, o la diferencia entre dos marcas de clase consecutivas. En esos valores vamos a ir a reemplazar en la fórmula y entonces tenemos esto. Hemos dicho el límite inferior 160, la amplitud 5, n medios 2500 dividido en 2250. La frecuencia absoluta de la clase acumulada de la clase anterior a la mediana es 1000 y la de la mediana es 600. Bien, hasta ahí. Y al reemplazar, recuerden la jerarquía de las operaciones. Hay un signo de agrupación, entonces debemos hacer primero lo que está dentro del paréntesis, dentro del corchete en nuestro caso, y entre una resta y una adición, primero debemos de restar. Por lo tanto, el orden de las operaciones es 1250 menos 1000 dividido en 600, y entre una suma y una multiplicación, primero multiplicamos por 5 más 160. Bien, hasta ahí. Miguel pregunta, ¿por qué 1000? Porque esta es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana, que la habíamos resaltado hace rato en la tabla virtual. Ustedes se pueden registrar y pueden compartir dudas, conocimientos. El próximo semestre estará habilitado para los que quieran volver a ver y repasar con calma. La grabación estará disponible a partir de 2 horas, y para los que no pudieron ingresar.